Ahora ha llegado el momento para meditar en las Escrituras. Y el pasaje para dicha meditación lo encontramos en el libro de los Hechos. En su capítulo 13, versículos 6 en adelante, que en el nombre del Señor dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Esta situación aconteció dentro del primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé, quienes llegaron al lugar llamado Pafos. En Pafos había un procónsul del Imperio Romano, un hombre prudente, a quien el Espíritu Santo estaba obrando en su corazón para creer en Jesús de Nazaret como su Salvador. Se presentó la ocasión, mandando a llamar a Bernabé y a Pablo para oír la predicación, oír el mensaje de salvación. Sentía el deseo en su corazón saber de la buena nueva tocante a la salvación de los hombres. Pero ese deseo era un deseo dado por el Espíritu Santo. No estaba deseando optar por alguna religión.
o por la secta o alguna de las sectas judías, el Espíritu Santo lo estaba moviendo para ser salvo por la fe, oyendo el mensaje acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Pero también dice, había un falso profeta judío llamado Bar Jesús, quien procuró resistir a Bernabé y a Pablo en relación a la exposición del mensaje de salvación. Y procuraba, dice, apartar de la fe al procónsul. Una verdadera manifestación en una de las formas de apartar a los hombres para oír la verdad. ¿Con qué finalidad? La Escritura establece en el Evangelio de Lucas, en el 8:12 dice así el versículo: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Como Bar Jesús era un falso profeta, un verdadero siervo de Satanás, cuya función era el engaño, porque estaba saturado de maldad, según lo establece la Escritura cuando el apóstol le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Otra versión dice: ¿hasta cuándo, dice, cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? En este caso, en esta ocasión, su trabajo fue resistir, trastornar el camino del Señor, a fin de que el procónsul no creyese y no se salvase. El diablo le permite a los hombres cualquier ejercicio o práctica ritual y ceremonial, pero donde encausa todos sus esfuerzos es en el momento de la entrega, de la comunicación
del planteamiento del mensaje de salvación a los hombres, para que los hombres pueda ser creado en ellos la fe mediante el oír lo que la palabra dice. El diablo permite que la gente cante, si es posible, amanecer cantando. Permite cualquier otra actividad, pero menos dejar al hombre, que el hombre ponga atención, se concentre en oír la palabra. El enemigo en este caso presentó estorbo, resistencia. Es que estaba buscando la forma o el impedimento para que el procónsul no se salvara. En la parábola tocante a la semilla, el Señor habló de 4 terrenos diferentes, 4 tipos de corazones, en donde hay un verdadero misterio en el corazón de los hombres, pues a la luz de lo que explicó el Señor, no todos reciben la palabra por la caridad de corazón que tienen. Los cuyo corazón son semejantes al terreno en orilla de camino donde se siembra la palabra. Dice que estos oyen la palabra con gozo, la reciben con gozo, pero no la entienden. Y lo poco que se sembró en su corazón, viene el diablo y arrebata esa palabra sembrada en el corazón. El corazón de los hombres es determinante. ¿Qué es lo que tienen adentro? El corazón del hombre o de la mujer inconversos, la Biblia expone que ese corazón es un corazón que está bajo el completo dominio del poderío del pecado, que lo conduce a la rebelión contra Dios y su palabra. Del corazón, dijo el Señor, salen los malos pensamientos, adulterios, fornicación, todo lo que implica el pecado en el hombre y que se manifiesta en la sociedad. Del corazón salen, del corazón nacen. Pero ese corazón es un corazón que está bajo la esclavitud, bajo el dominio del pecado. Por eso es que de ahí nacen y salen los malos pensamientos y toda mala obra que conduce a los hombres al servicio de Satanás y hacerle la contra a la palabra, al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Cuando el enemigo roba la palabra a la luz de lo que dice el versículo leído,
Su finalidad, dice, es de que los hombres no crean y se salven. En especial cuando los hombres tienen arraigado, cultivado una determinada religión o secta, ellos se oponen al mensaje del evangelio. Una de las vías principales que el diablo tiene en el mundo son las sectas y las religiones. El mismo diablo ha estructurado maneras, formas, herejías, planteamientos doctrinales con una apariencia como que fuera de la Biblia, pero están totalmente contrarios en esencia a la palabra. ¿Qué es lo que persigue el diablo a través de las religiones y las sectas entonces? Es desvirtuar la verdad, entretener a los hombres, volverlos devotos a una X religión, ser tan fieles a una religión, pero menos a la palabra, menos a lo que dice la Escritura. Y se explica su finalidad, ya mencionado, para que los hombres no crean, para que los hombres no lleguen a conocer a Jesús de Nazaret, para que no lleguen a entender, para que no lleguen a optar, para decidir, creer y recibir a Cristo en el corazón. Por eso abundan las sectas y las religiones en el mundo, y los hombres pueden escoger el nombre, el color, el tamaño, cualquiera que sea, se acomodan de acuerdo a las exigencias de su vieja naturaleza, de su pecado, de su religiosidad. Y la propia religión engaña sus sentimientos, engaña su voluntad, engaña su mente, hasta le da visiones, revelaciones, sueños y cuanta cosa le da al hombre, pero es un verdadero engaño del diablo. Solamente mediante la predicación pura de la palabra, mediante la enseñanza de lo que dice la Escritura, sin retorcer la Biblia, sin añadirle, sin quitarle, exponer el mensaje de salvación, sin dirigir la gente hacia una estructura religiosa, hacia la monstruosidad de las sectas, sin dirigir a los hombres hacia un personaje que lo levantan con gran importancia. El evangelio verdadero es el evangelio que lleva el mensaje a los hombres con un planteamiento sencillo, real, verdadero, confronta y enfrenta a los hombres ante su realidad y le dice al hombre que necesita arrepentirse, necesita convertirse, necesita de una nueva naturaleza, un nuevo corazón para poder entrar y garantizarse la salvación mediante la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, quien murió en el monte del Calvario, crucificado, muere realmente, derrama su sangre, sufre por nuestros delitos y por nuestros pecados. Es hacia ese personaje, es hacia Jesús de Nazaret que el Espíritu Santo conduce
a los pecadores. El diablo y los demonios conducen a los hombres a distintas sectas y religiones y mantienen envuelto en un manto de engaño a las personas. Hasta pueden soñar que están entrando al cielo. Hasta podrían soñar el libro de la vida, que están sus nombres ahí, pero es un verdadero engaño del diablo, porque no ha habido un encuentro verdadero con Dios. No se ha sido dirigido por el Espíritu Santo hacia el monte del Calvario para revelar esa muerte gloriosa de nuestro Salvador. Por eso es que los hombres deben pararse en los caminos, como dice el profeta: paraos en los caminos, dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál haya sido el buen camino, y andad por él. Recordemos que el Señor no vino a apoyar alguna secta de los judíos mismos, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos o cualquier otra secta que existía en su tiempo. Ni vino a fundar una religión, ni vino a fundar una secta. Sencillamente vino a proclamar el mensaje de la buena nueva, diciéndole al hombre que había llegado a su cumplimiento las profecías del Antiguo Testamento y que Él era la manifestación, Él era el cumplimiento, Él era la persona, Él era el Mesías, Él era el Salvador. No era un ídolo importante, no era ningún líder religioso, sino que nada menos era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para que los hombres llegasen a creer en Él para lograr llegar al cielo. Pero les resistía, dice Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Lleno de maldad, lleno de engaño, para trastornar los caminos del Señor. ¿Qué hace un hombre o una mujer que anda de casa en casa con su literatura, con sus paraguas, con sus atachés? De casa en casa, ¿qué es lo que siembran? Siembran herejías, trastornan la fe de los hermanos. Por eso, estimados hermanos, que verdaderamente conocen al Señor, verdaderamente son salvos, hay que clamarle a Dios para llevar el verdadero mensaje hacia las personas con una sana doctrina, sin añadir personajes, sin añadir nada a la Biblia, ni quitarle, sin poner el alto, nada que no sea el Señor Jesucristo. Tenemos que llegar al entendimiento cada día y madurar cada día, que nuestro esfuerzo debe ser la proclama del Evangelio, conduciendo a las personas hacia Jesús de Nazaret, y rebatir toda obra de la falsa doctrina, toda obra demoníaca, toda obra de los hombres que se esmeran con su literatura, se esmeran con su proclama por radio, por televisión, por la prensa escrita y cuanta manera existe para desviar y trastornar la vida de los hombres.
en religión es como lo que les pasa a la gente en política. Decía un niño, nos van a pasar una boleta, decían, y vamos a practicar votar, decía, y la carita que nos guste más, vamos a poner una X, decía. Es que no es cuestión de caritas, es cuestión de realidad, es cuestión de conocer el trasfondo de las cosas, es cuestión de ser veraces, es cuestión de ser francos con uno mismo. Pero el diablo engaña a los seres humanos en los 5 continentes, día y noche, vía satelital, por toda forma. La gente está confundida, está engañada, cree que lo que ve, por ejemplo, cuando son derribados al suelo, cuando regresan de encuentros endemoniados, trastornados, con posesiones demoníacas, la gente está confundida, creen que es el gran poder de Dios, están bajo el manto que cubrió a aquellos samaritanos que estaban tan maravillados, poniéndole atención al mago, y decían, este es el gran poder de Dios, decían todos los samaritanos. Pero como consecuencia de la persecución en Jerusalén, Felipe el diácono lleva la palabra a Samaria, plantea, explica el mensaje de salvación. Entonces los hombres ven la diferencia entre el poder del diablo, entre el poder de la religión, entre el poder de los demonios para trastornar y confundir a los hombres, y la gente empieza a creer en Cristo. Son liberados los endemoniados, son sanados los enfermos en Samaria, y en aquella ocasión, dice la Biblia, había gran gozo en aquella ciudad. En las villas, en las aldeas, en municipios, departamentos y capitales en todo el mundo, reinan las masacres, reinan las muertes, reina la operación engañosa del diablo cuando el verdadero evangelio no ha llegado. Grupos pueden haber, sean pequeños, sean medianos, sean megagrupos, lo que sea. Cuando el evangelio no está ahí, no le hace ni siquiera cosquillas al diablo. Al contrario, al diablo le conviene para entretener y seguir engañando a la humanidad, para que no se le revele Jesucristo mediante el mensaje verdadero y auténtico que está fundamentada en la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Qué interesante es llegar a entender en estos días la importancia gloriosa de la palabra para la vida de los hombres. Pero la palabra de Dios, porque la gente dice, bueno, también es la palabra de Dios, dicen. Cuando uno evangeliza a un hombre de una secta o de una religión, también nos predican el evangelio, dicen. También se mueve el Espíritu Santo, dicen. También el pastor tiene revelaciones, dice. También el pastor, dice, tiene visiones. También el pastor tiene sueños. Y la gente está confundida. La gente está trastornada, como dice aquí, porque esa es la obra del diablo a través de las religiones. Pero el verdadero evangelio no trastorna, no confunde, no pone nerviosa a la gente, no aterroriza a la gente, no encierra a la gente bajo una cautividad sectaria o religiosa, sino que hace que la gente sea verdaderamente libre, porque Jesús mismo dijo,
conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron que resistir, reprender y enjuiciar bajo el poderío del Espíritu Santo a Bar Jesús. Y si hemos de predicar el Evangelio o enseñar el Evangelio, tenemos que reprender en el nombre de Jesús y por la autoridad de la palabra toda obra de las sectas, toda obra de las religiones que tanta confusión ha traído a los seres humanos en todo el mundo con la finalidad de que no crean y que no se salven. Oh, estimados televidentes, cómo es de importante enfrentarse uno ante la propia realidad, examinar la situación en que uno se mueve. Si uno no está siendo manipulado, si de verdad están entregando el verdadero mensaje. ¿Por qué no reaccionan los miles y miles o millones de personas enfrascados en una secta? ¿Por qué no piensan? ¿Por qué no dicen, no nos estarán engañando? Aquel grupo que recientemente decía que el juicio final iba a venir el 21 de mayo. Y ya estamos en julio y no ocurrió nada. Y otros andan diciendo que en el 2012 es el engaño del diablo para entretener a los hombres, para que no crean en Cristo, para que no crean en la palabra y se mueran entretenidos y engañados. Pero estimados televidentes caídos y que no han creído en Cristo, tienen que liberarse de toda entretención, de todo engaño, de cualquier secta y de cualquier religión, e ir a las Escrituras, las palabras de nuestro Dios. Porque en el verdadero evangelio se encuentra el nuevo nacimiento. Cuando los hombres solo cambian de religión, cuando solo sienten cierto alivio, como que se llegan a drogar en la religión, llegan a aminorar el aguijoneo en sus conciencias porque están mal con Dios. En este mundo no ha habido tanto tiempo o no ha habido tiempo en que el enemigo inventa día tras día formas de entretener a los hombres para desviarlos. Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en la vida, todo lo que hace desviar a los hombres de la verdad, todo lo que interrumpe el materialismo, las prácticas religiosas contrarias a la palabra del Señor, son obra del enemigo. Y el hombre debe llegar a una reflexión seria y sincera y decir, bueno, mi religión no me cambia. La religión no le da nuevo corazón. La religión no le puede preparar la vida para recibir el Espíritu Santo. Pero en la religión sí le dicen, han estructurado maneras como para ser llenados del Espíritu Santo y dicen, están llenos del vino del Señor, dicen. Estimados televidentes, el diablo manipula a los hombres como que no fueran capaces para reaccionar.
Y es que ciertamente el hombre no reacciona, el hombre no entiende, el hombre es necio, el hombre toma su camino de oscuridad. Solo cuando el Señor interrumpe su camino extraviado, su camino de condenación, solo cuando Dios le sale al encuentro. No es que el hombre vaya al encuentro, sino que es Dios quien viene a su encuentro. Entonces el hombre se da cuenta de lo que era la vida de tinieblas, la vida equivocada, la vida de idolatría, la vida inclinada, no solamente inclinada, sino entregada al ocultismo, hechicería, adivinación, espiritismo y toda práctica de religión, toda práctica que desvían a los hombres de la verdad. Pero por eso Dios envió a Jesucristo para que los hombres llegaran a conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo de Nazaret, y toda la información que hay acerca de su persona solamente se encuentra en la Biblia con los 66 libros, porque arranca desde el Génesis 3:15, donde está la primera manifestación, el primer anuncio de la salvación a través del Redentor en el venidero. La iglesia tiene que orar para que se dé la revelación verdadera del evangelio a la vida de los caídos y a la vida de los religiosos. Los religiosos dicen: yo también ya soy salvo, dicen. Yo también voy al culto. Yo también tengo mi Biblia. Y se escudan, hasta los preparan en su religión. Les elaboran folletos cómo contestar. Y el creyente que no conoce la Escritura hasta lo puede confundir. Pero cuando uno conoce la Escritura, no hay ninguna entrada, no hay ninguna aprobación dentro de la palabra en cuanto a lo que ellos creen y sustentan y creen y sienten. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Encabezados por el diablo tiene a su servicio potestades, gobernadores, principados, huestes, demonios y religiosos devotos, bien organizados, bien preparados. Pero no son salvos, no pueden llegar al cielo, porque fuera de Jesucristo no hay salvación. El mismo apóstol Pedro proclamó diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. El profeta Isaías hizo una comparación entre los principales dioses de los babilonios. Y deja de ver que el dios de los babilonios eran dioses que cargaban o eran puestos, dice, sobre bestias cansadas que no tenían ningún poder para anunciar el mañana. En cambio, el Dios del cielo, el Dios de los judíos, hablando del rey Ciro, el persa, le puso el nombre 200 años antes de que naciera Ciro y 150 años antes de que saliera a la luz el imperio medo-persa. Ese es el Dios de la Biblia.
el Dios soberano, el Dios glorioso, que Él no se deja de engañar de ninguna cosa religiosa, no se deja engañar ni de las lágrimas de los hombres. Él no es engañado de las estrategias, ni del manipuleo de la ciencia, ni de la tecnología, porque Él no es Dios pintado, no se puede comparar con ningún Dios. No se compara con el Dios de los egipcios, el Dios de los babilonios, el Dios de los medos, de los persas, los dioses de los griegos, los dioses de los mayas, los dioses de los incas, los dioses de los aztecas, los dioses de cualquier otra parte del mundo. El Dios de la Biblia es único en naturaleza, único en santidad, único en poder, y es el único Dios quien envió a Jesús de Nazaret a fin de que los hombres se salven y crean en Él y crean en su palabra, la Biblia. Estimado hermano que tiene un mal hábito, que no le gusta ir al culto para oír la palabra, usted tiene que examinarse hasta qué punto realmente ama al Señor y su palabra. Porque cuando se entretiene, cuando permite que cualquier otra cosa se interponga al tiempo o llene el tiempo que le corresponde a la oración, que le corresponde a la palabra, que le corresponde a la meditación, que le corresponde al Espíritu Santo en la vida, lo está engañando el diablo, le está robando la palabra, le está resistiendo, le está impidiendo para que no oiga. Cuando usted no tiene el menor deseo ni siquiera de leer la Biblia, ni siquiera de leer un versículo, ni siquiera tener memorizado un versículo en 10 años, debe sentirse con gran profundidad de tristeza, porque aborrece al Dios del cielo, que pretende amarlo, pretende quererlo, pero no lo ama, no lo quiere, porque aborrece su palabra. No hay tiempo en su vida para su palabra, no hay tiempo en su vida para el culto que se le rinde a Él. Ha creído que estar en el culto noche tras noche, usted cree que es fanatismo. Eso no es fanatismo. Eso no es como los que creen en el fútbol. Dicen, llevaremos, 20 fanáticos a Colombia, Ciertamente son fanáticos. Ellos no analizan, no piensan, no entienden lo que les pasa. Están bajo el manto del engaño. Les roban el tiempo. 1 hora, hora y media, 2 horas. Y no pueden reflexionar en sus problemas. No pueden reflexionar de su situación. No pueden reflexionar ni siquiera de la vida eterna. No tienen tiempo para pensar en Dios. Pero conocen todos los nombres de los futbolistas. Conocen de memoria la tabla de los goles. Pero un versículo no conocen. ¿Serán salvos o son religiosos? ¿Cómo de importante entonces enfrentar nuestra realidad ante la palabra? ¿No quisiera usted entregarse a Cristo y tomar una decisión en esta hora? Usted que está caído, ¿no desea usted darle el lugar a Cristo en su vida y ser restaurado, ser vuelto al camino recto de santidad? Voy a orar por usted en esta hora. Y ustedes que tienen necesidad, cualquiera que sea la necesidad, Dios es fiel para oír la oración, porque no le vamos a clamar a un ídolo, no le vamos a clamar a nadie, vamos a clamarle al Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo los planetas, que hizo el mar, que sostiene la tierra en el vacío.
Ese es el Dios de la Biblia que todo lo puede. Oremos. Padre, gracias por trasladar tu palabra. Gracias por la Biblia, tu palabra, Dios mío. ¿Qué haríamos sin tu palabra? ¿Qué haríamos sin tu Santo Espíritu? ¿Qué haríamos sin tu Evangelio? Estaríamos cautivos en la religión, cautivos en el pecado, cautivos en el mundo, cautivos por Satanás. Pero gracias, porque tienes un pueblo disperso en el mundo que te alaba, quienes sienten el toque, el mover del Espíritu, el poder de la palabra en sus vidas. No tienen que exigirles ni empujarlos para buscarte, sino que sienten dentro de su interior la necesidad de buscarte, oh Dios. Gracias por ese pueblo salvo. Dios mío, si hay alguno que te está aceptando, recíbelo, dale la experiencia de la salvación, sea ministrada hacia su vida por el Espíritu Santo, los méritos gloriosos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador. Por el caído también, levántalo, oh Dios. No hay poder en este mundo que lo restaure. No hay nadie, absolutamente nadie, solamente tu gracia, tu Espíritu, tu palabra puede hacer que se libere, se restaure el caído. Oramos por las distintas necesidades de toda naturaleza. Tal vez por algún enfermo, tal vez una enfermedad incurable, pero para ti no hay nada que sea difícil, para ti no hay nada que sea imposible. Dios mío, crea la fe en el corazón de los que están orando por los enfermos y en el propio corazón de los enfermos. Tócalos en esta hora. Pon tu mano sanadora, aquella mano que tocó al leproso, que bajó cuando bajaste del monte y vino a tu encuentro el leproso y te dijo: si quieres puedes limpiarme, y lo tocaste y lo sanaste y lo liberaste, Señor. Toca a los enfermos, los que están emproblemados, los que están bajo influencias demoníacas, los que están bajo torturas de problemas de toda naturaleza, problemas dentro de la propia familia, dentro del vecindario, dentro del pueblo y de cualquier otra manera. En el nombre de Jesucristo, interviene y trae una respuesta sobrenatural para la gloria de tu nombre, Dios eterno y todopoderoso. Muchas gracias por oír la oración. Muchas gracias por contestar la oración, porque tú eres Dios fiel y verdadero. Gracias por su sintonía. Esperamos que en la próxima oportunidad esté al tanto del próximo mensaje que sin duda le ayudará a ser cada día verdaderamente libre por el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Hasta luego.